El gran teórico marxista Antonio Gramsci en uno de sus textos escribía: "El viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos". Estudiantes y luchadores sociales el día de ayer, jueves 14 de mayo, realizaron un plantón pacífico en los exteriores de la Plaza del Centenario en Guayaquil para rechazar los recortes de casi 100 millones de dólares al presupuesto de la educación por parte del gobierno de Moreno, así como cada uno de los golpes políticos y económicos que ha venido dando este gobierno contra nuestro país. Y es que en medio de esta actividad artística, performática y pacífica que mantuvo las debidas distancias y recomendaciones de salud, se presentaron choques con los escuadrones de la policía, atacando a los manifestantes, sin importar que muchos y muchas de ellas fueran mujeres, empujándolas y golpeándolas. Producto de este violento acto fueron apresados 4 jóvenes del Comité de Derechos Humanos y de la Coordinadora de Organizaciones Sociales. Los estudiantes históricamente han sido el sector más contestatario del Estado y más implicado en la protesta social, que con su actitud crítica son una de las puntas de lanza en la oposición del régimen neoliberal de Moreno en medio de la crisis sanitaria, social y política que vive el Ecuador. Pero siempre el Estado ha tratado de legitimar su poder a partir del constante asedio y la criminalización de la protesta para garantizar su propia razón de ser, justificando su barbarie y represión contra el pueblo. Hoy, los jóvenes han demostrado una vez más que a pesar de la crisis sanitaria y del aislamiento social, el callar no es ni será una opción. Peor, donde la cobardía ha hecho alas a un Estado que ya no sabe cómo controlar el fuego de cambio y de esperanza de este pueblo. La radicalización de amplios sectores populares y de jóvenes es un hecho evidente y no es para más, pues ha sido el sector más golpeado por la crisis económica, la crisis sanitaria y el problema del desempleo que va creciendo. Esta noche conversamos con 2 universitarios que fueron parte de este plantón pacífico donde se demostró que hay que resistir para ser escuchados. Bienvenidos a La Trinchera. Entonces, hoy contamos con la presencia de Jorge Delgado, representante y líder del Frente Amplio Estudiantil en la provincia del Guayas, y también de Manuel Az, estudiante universitario de la Universidad de las Artes. También él es artista, está vinculado a las artes escénicas y es parte, ¿no?, de todo este entorno de producción cultural a nivel estudiantil y universitario de Guayaquil. Bienvenidos hoy vamos a conversar básicamente sobre lo sucedido el día de ayer en el plantón convocado por la Coordinadora de Organizaciones Sociales, donde se sumaron otros diversos organismos estudiantiles, populares, sociales, para rechazar el recorte presupuestario a la educación y rechazar también los problemas que se han venido generando a través de esta crisis sanitaria que se ha convertido también en una crisis política. Así que lo primero, para preguntarles a Jorge y a Manuel, ¿cuál es la reacción que ustedes tienen frente a los hechos que ayer sucedieron en la mañana con esta represión fuertemente de parte de la fuerza pública policial? Ciertamente fue bastante sorpresivo porque no se estaba dando el plantón de una forma demasiado irresponsable. O sea, todos estaban ocupando el lugar, estaban respetando las normas sanitarias de distanciamiento, las mascarillas, incluso habían personas que estaban con gafas y con protección en los ojos y en el cabello. Y los policías básicamente llegaron fue a desarticular y a procurar que dicha salida se desprestigie de una u otra forma. Es como que más bien ellos provocaron todo el incidente que se dio después en la avenida 9 de octubre. Y eso fue algo que a mí me sorprende porque incluso actuaron de una manera mucho más agresiva que cuando fue en octubre del año pasado.
habiendo un paro nacional y habiendo un estado de excepción. O sea, en este caso estamos con un grado de pandemia y en vez de mostrarse un poco más accesible, no sé, diría yo, pero es como que la policía en Ecuador y más que todo en Guayaquil es mucho más agresiva que nunca. Tienen un poder que sean ellos mismos adjudicados. Claro, me imagino. Y Jorge, ¿cuáles fueron las expectativas? ¿Cómo vio el Frente Amplio Estudiantil estos momentos de represión por parte de la policía? Buenas tardes, compañero Miguel. Gracias por la invitación. Sí, respecto a la pregunta, considero que la policía, tal cual lo mencionaba el compañero Manuel, estaba actuando de igual o mayor agresividad que lo que pasó en el paro nacional del año pasado, del mes de octubre. Pudimos evidenciar claramente como dentro de un estado de excepción, en el cual tenemos el libre derecho a la manifestación pasiva, a la asociación pasiva, se vulneró y se agredió brutalmente a las personas que estábamos dentro de este proceso. Nosotros, para comentar un poco la situación que se ve el contexto, nos ubicamos respetando todas las medidas de distanciamiento y las de bioseguridad dentro del plantón, haciendo conocer, claro está, nuestro rechazo frente a las medidas que están insertando dentro del sistema educacional y dentro del país con los diversos sectores. Nosotros ahorita estamos mostrando un fuerte rechazo hacia los malos accionares de la Policía Nacional, los cuales sin el mínimo ámbito de coger y querer conversar y dialogar para que esto se lleve de la mejor manera, lo que realizaron fue una agresión brutal desde el inicio, no permitiendo que se realice la actividad en la cual estábamos en todo nuestro derecho. Es por ello que consideramos que estos miembros que actuaron el día de la Policía Nacional deben ser desligados de sus puestos, de sus cargos. Eso por esta parte, Miguel. Listo, claro, el nivel de represión el día de ayer fue tremendamente fuerte, principalmente cuando desde las diversas organizaciones que convocaron en redes sociales se planteó de que era una marcha pacífica y se entendió. El día de ayer también quienes formaron parte de la marcha, tomaron las medidas de seguridad no solamente a nivel del resguardo de los compañeros o compañeras que estuvieran, sino también a nivel de cuidar la salud y el distanciamiento social necesario en este momento de pandemia, ¿no? Pero frente a eso, ¿cuáles fueron los objetivos del plantón? ¿Qué se estaba demandando? Porque si bien es cierto, la policía entra y arremete a tomar detenidos a una parte de los protestantes y se generaron también hechos de violencia, de golpes frente a los estudiantes, frente a personas de la tercera edad, frente a mujeres también. Hay que señalarlo muy claramente. ¿Cuáles fueron los objetivos del plantón? No sé si Jorge puedes empezar y de ahí Manuel. Ya, perfecto. Nosotros como Frente Amplio Estudiantil nos unimos a lo que fue la marcha realizada por la Coordinadora de Organizaciones Sociales de Guayas con una actividad específica, lo que es el activismo. Realizamos lo que es un ataúd en el cual se condenaba el entierro que le estábamos provocando a la educación dentro del país. Estábamos buscando más bien que se diera a conocer, que se entendiera en la ciudadanía qué estaba pasando con la educación pública y con la educación en términos generales dentro de los distintos ámbitos, tanto en el tema de educación superior, pregrado y posgrado, en el tema de bachillerato e inclusive en el tema de educación primaria. ¿Qué estaba pasando con los gremios de docentes? ¿Qué estaba pasando con los gremios de trabajadores, los cuales estaban siendo despedidos, que están eliminando lo que es el tema de los institutos públicos? Esa era en sí nuestra idea del plantón y por qué estábamos ahí, por qué nos concentrábamos. Claro está que el Frente Amplio Estudiantil hizo lo que es un paro nacional desde las distintas provincias en las cuales nos encontramos, exhortando al gobierno de lo que es el tema de lo que está sucediendo con la educación y todo lo que está perjudicando al sistema educacional tanto en el presente como lo que se va a venir a futuro, todo lo que va a caer a futuro, el no invertir correctamente en educación
el despedir docentes y el precarizar las condiciones laborales, lo que va a provocar que se dé una precarización y una baja calidad al nivel educacional. Eso era en general lo que estábamos realizando en el plantón del día de ayer. Exactamente, el reclamo era ese, muy focalizado, porque ya esto es como un efecto dominó que se viene dando. El Estado viene dándole varios golpes al país de varias formas en el sector público, y ya se ha metido con la salud desde el año pasado, se mete con la economía también del pueblo, se mete ahora también con la educación, y está buscando siempre molestar o fastidiar al sector más vulnerable, que son las personas de escasos recursos, las personas que viven del día a día, las personas que no tienen tal vez para comprarse un libro o un cuaderno, y que tienen que buscar las maneras para hacerlo. Y más que todo fue por esas personas que tal vez no pueden salir, o que tal vez están pasando una situación de mayor necesidad, es que nosotros estábamos ahí haciendo voz y eco de ellos. Ahora, si bien es cierto, los problemas y la crisis política que se viene desarrollando en nuestro país, principalmente con el recorte del presupuesto de casi 100 millones de dólares, lo que no solamente va a determinar que las universidades sean afectadas en cuanto a la distribución económica por parte del gobierno nacional, sino que esto también va a acarrear despidos de maestros, carreras que posiblemente sean cerradas, menor cantidad de estudiantes que tengan las posibilidades de ingresar, ya sea no solamente con la eliminación del bachillerato internacional, que en este momento es un duro golpe para muchos de los sectores populares, quienes han recibido el acceso a la educación a través del bachillerato internacional. Pero frente a eso también es claro que en este momento se vive todo un proceso de golpes políticos, sociales, culturales hacia el pueblo ecuatoriano frente a una arremetida neoliberal que está determinada por la influencia del neoliberalismo, en el cumplimiento de las recetas del Fondo Monetario Internacional para tratar de seguir golpeando a la población ecuatoriana, donde ya no solamente se está desarrollando un problema a nivel de la crisis sanitaria que en este momento se vive, sino que también se está generando muchos golpes a nivel de la economía, de la salud, de la educación, de la cultura. Frente a eso, si bien es cierto, el Frente Amplio Estudiantil, las diversas organizaciones estudiantiles, los estudiantes de la Universidad de las Artes, sectores populares de los barrios de Guayaquil y organizaciones sociales y políticas como el Partido Comunista, la Juventud Comunista, otras organizaciones de periodistas independientes, van a mantenerse en movilización permanente, ya sea a través de redes sociales o a través de la toma de la calle, obviamente cumpliendo con las debidas normas de salud, del distanciamiento social, para también generar un autocuidado, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen en este momento? ¿Cuáles son las siguientes acciones que ustedes plantean desde el movimiento estudiantil para mantenerse en resistencia frente a la arremetida neoliberal, pero también para ir creando una propuesta que tenga la posibilidad de generar mayor unidad en el movimiento político de las izquierdas, mayor unidad en los sectores populares y principalmente generar una mayor cohesión política y de unidad organizativa del movimiento estudiantil? ¿Cuáles son las expectativas, Jorge? Respecto a las expectativas, nosotros buscamos ahorita, ya se ha visto que se ha dado una medida cautelar que ha sido aprobada por el juez, en el cual no se va por el momento, porque es una medida temporal, en la cual no se va a hacer recorte presupuestario a las universidades. Pero aún así estamos viendo que sí hay otras cosas que no han sido solucionadas. Por ejemplo, el tema del CES y los artículos que se han modificado, los cuales a la larga van a generar una precarización dentro del ámbito educacional. ¿Cómo va a ser posible que 60 estudiantes sea el mínimo para recibir una clase virtual? O sea, es catastrófica la situación en la que nos encontramos y a la que nos quieren llevar.
No podemos permitir que este tipo de acciones sucedan. Segundo, frente al movimiento estudiantil, necesitamos proclamar ahorita una lucha de unidad. O sea, esto es un bien común, algo que no necesitamos solamente los estudiantes. Esta es una problemática que si no se soluciona ahora va a acarrear distintos problemas a futuro. Y no estamos hablando de futuro a largo plazo, estamos hablando de futuro a corto plazo. ¿Qué sucederá con estas personas que no pueden llegar, no se les puede enseñar los niveles que se requieren para pasar a un tercer nivel? ¿Qué sucederá si comenzamos a masificar el tema de los despidos? Comienza a haber mayor desempleo en el país. ¿Cómo circulará el tema de la circulación del dinero? O sea, parece que actualmente el Estado trata de solucionar un problema, una problemática, con poner la mano y generar nuevos problemas. O sea, no, es incomprensible las acciones que está generando actualmente el Estado y en el cual claramente se ve que está buscando mantener las medidas que plantea el FMI con recortes a los sectores más importantes del país. Haciendo en este caso una invitación a estos actores que se vayan sumando al movimiento estudiantil. Comprendemos que no todos pueden salir a las calles, que no todos pueden manifestarse, pero tenemos distintos escenarios de acción en el cual sí podemos utilizarlos para generar nuestro rechazo, para visibilizar nuestro rechazo. Tenemos las redes sociales como un arma muy fuerte en este momento desde los sectores alternativos. Y presentando el tema que mencionabas, Miguel, sobre la unidad y la articulación que buscamos dentro del movimiento estudiantil, buscamos que se generen verdaderas luchas. Luchas en representación de los estudiantes. No luchas en representación y oportunismo político, individualismo. Eso no es lo que estamos buscando ahorita actualmente como el Frente Amplio. Y a futuro esperamos que se genere una mayor unidad y mejores espacios de articulación, en los cuales ya vayamos viendo que el movimiento estudiantil va consolidando una posición que se ha perdido a lo largo de la historia. Eso. Efectivamente, en el aspecto de los estudiantes, históricamente han sido los que siempre han estado ahí encendiendo el caldero constantemente. Y es importante porque cuando uno es estudiante uno se da cuenta mayormente de las cosas a nivel político, a nivel social, siempre y cuando lo vives, cuando lo vivencias. Porque muchas veces cuando se lo aprecia desde una pantalla, uno puede decir, chuta, esto puede ser así o puede ser de esta otra forma. Y es como que si no lo vivencias a veces desde el punto de vista de un estudiante, de un docente, de alguien a quien le estás vulnerando los derechos, simplemente no te afecta, porque no te das cuenta. Desde ese punto de vista es importante que las personas se hagan a favor en pos de la educación y en pos de la lucha social, porque muchas veces las personas ven esto como unas manifestaciones de revoltosos, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que nosotros podemos hacer que nuestra voz sea escuchada siempre y cuando las personas que están en el poder no repriman esa voz. Pero si estas personas reprimen esa voz, entonces de una u otra forma va a haber un accionar que es violento, va a terminar ser violento. Muchas veces vemos en muchos otros países que también se genera la violencia, pero así también vemos en otros lugares que se generan unas protestas en las que se dan de forma pacífica y tanto policías como protestantes mantienen su postura y no existe ningún tipo de represión. En cuanto a la unión de estudiantes, cabe recalcar de que esta lucha, como mencionaba Jorge, no solamente es algo exclusivo de los estudiantes, porque a la larga va a precarizar la situación laboral, va a precarizar la situación educacional, la parte de salud,
Entonces, quienes vayan a necesitar estos servicios públicos y básicos se van a dar cuenta de por qué uno está luchando ahora. Porque no queremos que cuando los lleguemos a necesitar no hayan insumos médicos, que no hayan hospitales en buen estado, que no hayan medicinas. De hecho, eso ya se está dando. No hay medicinas para algunas cosas. Por ejemplo, desde el año pasado estaba faltando medicina para los pacientes del VIH, que las personas que tienen afecciones no podían tener el acceso. Asimismo, también se daban a personas que tenían problemas de cardiopatía y cuestiones así. Entonces, es algo, como lo dije al principio, es un efecto dominó. Cabe recalcar y somos conscientes de que se viene un periodo de elecciones presidenciales. Entonces, en lo que se me ocurre de pronto a mí, y esta es una opinión personal, es que están buscando en este gobierno precarizar todo, ponerlo todo mal, para, entre comillas, arreglarlo con la nueva presidencia o con el nuevo gobierno. Y eso es volver al pasado, eso es volver al Ecuador de antaño, en el que los presidentes simplemente no hacían nada, simplemente, entre comillas, arreglaban los problemas que dejaba la presidencia anterior. Hoy nos queda rechazar categóricamente las acciones de violencia, de violentismo que el día de ayer en los exteriores de la Plaza del Centenario la policía arremetió sin ningún tipo de consideración a las decenas de manifestantes, de jóvenes estudiantes universitarios, estudiantes de colegios secundarios que también estuvieron ayer, artistas consecuentes que acompañaron a ese plantón, mujeres de las organizaciones sociales y LGBTI, y a los diversos sectores de la población que el día de ayer estuvo protestando en una protesta, en un plantón totalmente pacífico, donde el único objetivo era demostrar el rechazo, que ya en redes sociales es muy visible, que día a día y constantemente se muestra el rechazo frente a las equívocas decisiones que el gobierno de Moreno está tomando frente a la crisis social, sanitaria, política, educativa y cultural que está viviendo nuestro país. Desde la trinchera, nuestra solidaridad con los compañeros del Comité de Derechos Humanos, quienes fueron apresados injustamente el día de ayer, nuestra solidaridad, el rechazo total, y también con la expectativa que puedan ellos salir prontamente en libertad. Rechazamos que por más de 20 horas aquellos compañeros aún sigan detenidos sin ningún cargo, solamente por el simple hecho de haber acompañado una marcha popular, una marcha pacífica, y una marcha que el único objetivo era decir la verdad frente al caos social y político que vive en nuestro país. Así que nuestra solidaridad desde la trinchera y desde el Partido Comunista. Y no nos queda más que agradecer también esta tarde a estos dos chicos, líderes universitarios, gestores del arte, de la cultura, que en este momento están abanderando una lucha que esperamos que en la medida de lo posible sea cada vez más consecuente y sume mucho más fuerza. Estamos a pocos días, ya nos quedan pocos días para celebrar, para conmemorar principalmente el 51 aniversario de la masacre del 29 de mayo de 1969, donde más de 30 estudiantes fueron masacrados durante la dictadura civil de Velasco Ibarra. ¿Cuál era el objetivo? Luchar por el libre ingreso. Hoy, 51 años más tarde, los objetivos y las luchas se mantienen. La defensa de la educación, la autonomía, el presupuesto y principalmente la democratización de la enseñanza. Así que gracias Jorge y Manuel por habernos acompañado esta tarde y esta noche en la trinchera. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Miguel. Gracias a ti por la invitación.